Aquí el texto hebreo de Éxodo capítulo 34, verso 19, dice: Kol Peter Rehem li, Vekol Minneja Tizahar, Peter Shor Basé. En primera instancia, el texto hebreo traduce, en primera instancia, el texto hebreo traduce todo primogénito de útero, que aparece Kol Peter Rehem, todo primogénito de útero, de matriz, es para mí. Aparece aquí la preposición le con el sufijo de la primera persona como un singular, dando a entender que todo primogénito de útero, de matriz, es para mí, dice el Creador. Y luego dice Bekol Minnehat Zahar. Muy extraño, dice, todo tu ganado será recordado. El verso en sí mismo es extraño. Sin embargo, lo que nos interesa es el sustantivo Peter. El sustantivo Peter, que lo ven aquí encerrado en esta especie de círculo rojo. Peter, que es un sustantivo, una forma nominal segolada, debido a que se compone por dos vocales segol, segol, y que no se encasilla en ninguna forma nominal específica. Por tanto, para entender el significado concreto de este sustantivo Peter, necesitamos la raíz verbal. Es decir, la raíz verbal aquí es las consonantes P, Tet y Resh, para poder entender qué es lo que literalmente significa, o por lo menos el concepto de lo que significa esta palabra, Peter, que popularmente lo traducen como primogénito. Sin embargo, esta raíz verbal, patar, es decir, Peter, el sustantivo Peter, que traducen popularmente primogénito, deriva de la raíz verbal patar, y que aparece en 1 de Samuel capítulo 19, verso 10, donde ocurre el suceso de que el rey Saúl quiso asesinar a David con una lanza, atravesándolo contra la pared. Aquí dice entonces, Vayiftar mikpene Shaul, Vayiftar mikpene Shaul. Vemos aquí, hermanos, atención a esto, aquí también, encerrado en este círculo rojo, vemos el verbo patar. El verbo patar, aquí aparece en una conjugación vayiktol, narrativo, vayiktol, porque se viene relatando una narración, vayiftar, y esto traduce, vayiftar mikpene Shaul, traduce que David se escapó, se esquivó delante de Saúl. Se escapó del rostro de Saúl, se esquivó del rostro de Saúl, cuando, por supuesto, Saúl lanzó aquella lanza para asesinar a David, y dice, Vayiftar mikpene Shaul, que se escapó, se esquivó de Saúl. Que aparece, como lo dije, el verbo patar, aquí aparece la consonante P, Tet y Resh, en una forma vayiktol de la conjugación kal, tercera persona masculino singular, vayiftar, con el concepto de escaparse, esquivarse, vayiftar, se escapó, se esquivó, y es esa misma raíz verbal de donde deriva este sustantivo segolado Peter, que popularmente lo traducen como primogénito. Pero ahora, entendiendo esa raíz verbal patar, sabemos entonces que el sustantivo Peter tiene el concepto de escaparse, de esquivarse, alguien que se escapa, alguien que se esquiva, alguien que se libera. Kol Peter Rehem li, podemos entenderlo ahora como todo el que se escapa del útero, de la matriz, de la matrix. Aquí aparece la palabra Rehem. Rehem, un sustantivo muy conocido en el tema del texto hebreo, la Biblia hebrea. Rehem, de donde también pues sabemos que deriva aquel sustantivo que tiene que ver con la compasión, con la piedad, en el sentido de que tienes compasión o piedad como una madre que tiene a su hijo en su útero, en su matriz. Lo que nos interesa, otra vez, como lo he dicho, es el sustantivo Peter, que ya sabemos, deriva de la raíz verbal patar, que tiene el concepto de esquivarse, escaparse. Por tanto, aquí en lugar de entenderlo como el primogénito, vemos entonces que es
todo el que se escapa, todo el que se esquiva, el que se escapa, el que se libera de la matriz, del régimen, es para mí, es mío, dice el Creador. Esto es lo que dice el texto hebreo de la Torá. Y ahora, a la luz del Mesías, como podemos ver en Romanos capítulo 8, verso 28 en el Nuevo Testamento, dice, por supuesto, y de hecho, vámonos a Romanos capítulo 8, verso 29. Dice pues, a los que conoció de antemano, también los predestinó, otros autores lo traducen como los proscribió, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, del Hijo de Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que menciona la palabra del Creador en Romanos capítulo 8, verso 29. Y no nos olvidemos que aquel primogénito que nos libera y que también, en contexto bíblico, ya sabemos, según Hebreos capítulo 12, verso 22, también somos aquellos primogénitos inscritos en el cielo. Pero ¿quién es el que nos traslada hacia el cielo? ¿Quién es el que nos saca o nos libera de esta matriz, de este útero? Es el Mesías. Por ejemplo, vemos aquí también, y no olvidarnos también lo que se menciona en Efesios capítulo 2, el verso 1, verso 2 en adelante, todo ese contexto, donde dice que hemos sido resucitados juntamente con el Mesías y hemos sido trasladados a las regiones celestiales. Hemos escapado de este cosmos, de este útero, de esta matriz, pero a través del Mesías. También lo menciona Colosenses capítulo 1, verso 13, que nosotros hemos sido trasladados al reino del Mesías, al reino del Hijo del Creador. Y por ahora tenemos aquí en pantalla lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, que dice: si pues el Hijo los liberare, serán entonces realmente libres. No olvidarnos entonces que a través del Mesías somos libres, podemos escapar a través del primogénito de toda la creación, que también nos hace a nosotros primogénitos inscritos en el cielo, como lo dice Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante. Es a través del Mesías, como ya estaba profetizado en la Torá, en el texto hebreo de la Torá, nosotros somos aquellos primogénitos, es decir, aquellos que se escapan de la matriz, del útero, pero a la luz del Mesías sabemos que somos liberados o nos escapamos de ese útero, de esa matriz, a través de la obra redentora del Mesías. Bendiciones a todos.